Decíamos entonces que ¿por qué nos referimos al ATP como la moneda de cambio energético? Y lo ilustrábamos también con este esquema, fíjense, donde en virtud del cual el ATP hidroliza un enlace fosfato, pierde un fosfato inorgánico y queda en forma de ATP con la simultánea liberación de energía que impulsa algún proceso biológico simultáneo, el ergonio. A su vez, ese ATP, para volver a unir el fosfato inorgánico y volver a acumular la cantidad de energía que tiene que acoplarse a un proceso exergónico, ¿sí? La molécula de ATP es la que acopla procesos endergónicos y exergónicos, es el chanchito de ahorro de la célula. No malgasta energía la célula, lo acumula en forma de ATP, y ese ATP lo utiliza para impulsar las reacciones que son endergónicas. Habíamos dicho entonces que en estos procesos metabólicos tenemos distintos actores. Las moléculas que van a ser metabolizadas, los fenómenos redox que pueden acompañar, el ATP, que es el que acumula y lleva y trae la moneda de cambio de energía, y habíamos dicho que estos procesos metabólicos implican secuencias, vías de reacciones químicas, y cada una de estas reacciones químicas está impulsada por una enzima particular. Y hablábamos de las enzimas cuando pensábamos en el calor que se libera simultáneamente de los procesos exotérmicos o exergónicos, que mantiene una temperatura ideal para que las enzimas puedan actuar óptimamente. ¿Las enzimas qué son? Las enzimas son catalizadores biológicos. Un catalizador es cualquier sustancia o cualquier entidad que pueda acelerar un proceso químico. Desde el punto de vista biológico, los catalizadores en los entornos biológicos se llaman enzimas, porque hay catalizadores en entornos no biológicos, en entornos inorgánicos. Los catalizadores biológicos que funcionan dentro del contexto del trabajo biológico de la célula se llaman enzimas. Su naturaleza química es inevitablemente proteica. No hay tal cosa como enzimas que no sean proteínas. Es decir, todas las enzimas son proteínas y como tales tienen las propiedades que tiene cualquier proteína que ustedes conocen. Las proteínas tienen estructuras primarias, secundarias, terciarias, amplias, cuaternarias, algunas de ellas cuaternarias, y tienen ciertas propiedades que permiten la estabilidad de la proteína. Dentro de ellas el pH y el calor son fundamentales. Es decir, que las enzimas, en tanto que son proteínas, pueden ver alteradas sus funciones en relación a factores físico-químicos como la temperatura y el pH. Son los catalizadores biológicos, son proteínas específicas, eficientes y regulables. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas son específicas para un proceso de reacción particular. Hay tantas enzimas como reacciones diferentes en el contexto de la célula. Fíjense qué abanico importante, qué repertorio importante de enzimas tiene que tener una célula. Si para cada reacción química dentro de una vía metabólica, piensen en ese mapa que veíamos hace un rato, requiere una enzima particular, una célula deberá tener un repertorio enzimático interesante, ¿no es cierto? Son específicas y son regulables. Hay maneras de regular la acción enzimática porque la célula tiene que poder regular sus metabolismos, no puede estar haciendo metabolismos a tontas y a locas todo el tiempo. Deberá ver cómo, en qué momento favorece el desarrollo de procesos catabólicos versus los anabólicos, en qué momento tiene que hacer más anabolismos, porque una célula podrá estar obligada a producir más elementos de síntesis, por ejemplo, durante la duplicación del ADN, ustedes saben que el material genético debe duplicarse para pasarse a las células hijas. Ese es un proceso de síntesis, es un proceso anabólico. Ocurre durante un momento de la vida de la célula. Entonces, durante ese momento de la vida de la célula inclina la balanza hacia los procesos anabólicos. De manera que las enzimas son los elementos que actúan en los procesos metabólicos y son los principales elementos regulables de la célula. La célula puede regular los metabolismos regulando la acción de ese repertorio enzimático del que dispone. ¿Vamos bien hasta aquí? Luego veremos que esto tiene mucha importancia a la hora de la regulación de la expresión génica de las células. Las enzimas, ¿cómo actúan? Aumentan la velocidad de una reacción química sin participar como forma permanente de los productos, es decir, sin experimentar cambios durante ese proceso. No van a formar parte de los productos de una reacción química.
pero van a participar de alguna manera impulsando esa reacción química. Ahora vamos a ver gráficamente cómo. La especificidad está dada por que pueden catalizar solo una reacción cada una, que es lo que decíamos hace un ratito. Y el mecanismo de acción es el mecanismo de llave-cerradura. Ahora lo vamos a ver graficado. ¿Qué quiere decir? Que la enzima se va a unir al sustrato, y siendo el sustrato la molécula o moléculas químicas que van a reaccionar o que van a sufrir una transformación, formando una estructura intermedia, transitoria, que es el complejo enzima-sustrato, que es en el cual va a ocurrir la transformación del sustrato, para luego separarse la enzima, igual que como estaba al principio, liberando el producto. ¿Sí? Es en el seno de este complejo enzima-sustrato en el que los principales momentos de la transformación química tienen lugar. Vamos a ver ahora cómo. En relación a que las enzimas pueden acelerar las reacciones químicas, acelerándolas, en el contexto biológico tiene que ver con la energía de activación. Fíjense en este esquema. Una sustancia I, un reactivo I, que debe transformarse en un producto X, para poder transformarse tiene que lograr lo que se llama un estado activado que consume cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía que debe consumir I para estar en ese estado activado, luego del cual va a transformarse en X, aquí se representa, fíjense, como una loma. Es como si I tuviera que subir esta cresta, esta cuesta hasta aquí, para poder caer favorablemente a lo largo de la pendiente de la cuesta. Esta energía que debe consumir aquí para subir esta cuesta se llama la energía de activación. Y cuando consume esta energía de activación la sustancia, ahí decimos que está en un estado activado en virtud del cual ya puede terminar de ocurrir la reacción y transformarse en X. ¿Se entiende este esquema? Esta energía de activación está marcada aquí por este vector entre A y B. Esta reacción química puede ocurrir de cualquier manera si la sustancia I consume la energía necesaria para el estado activado, adquiere la energía necesaria para el estado activado. ¿Qué hace la enzima? ¿Cómo favorece la enzima la reacción? ¿Cómo acelera la velocidad de la reacción? ¿Cómo hace que la reacción química sea más óptima? Hace que disminuya la energía requerida para el estado activado. La participación de la enzima en el contexto de una reacción química es una participación en virtud de la cual la energía de activación que requiere el reactivo para transformarse en producto es menor. Disminuye la necesidad de energía de activación del sistema, la enzima. La reacción, como decíamos recién, eventualmente puede ocurrir, pero dado que requiere una energía de activación mayor que cuando está la enzima presente, puede tardar más en ocurrir, o si no alcanza a adquirir esa energía, no ocurrir nunca. En presencia de la enzima, dado que la energía que se requiere es menor, la reacción va a ocurrir más rápida y más favorablemente. ¿Se entiende esto? Entonces, las enzimas actúan, aquí lo tenemos en un solo gráfico, haciendo que disminuya la energía de activación del sistema. Aquí con la línea en color negro vemos la reacción de los reactantes A y B para dar el producto C sin la enzima. Fíjense la energía de activación que requiere consumir aquí en esta distancia para lograr el complejo activado, el estado activado, y luego transformarse en C. Mucha más energía que cuando participa la enzima formando el complejo enzima-sustrato. Cuando la enzima participa formando el complejo enzima-sustrato, la cantidad de energía de activación que requieren los reactantes A y B para transformarse en C es menor. ¿Se entiende esto? Bien. Las enzimas, decíamos entonces, aceleran la velocidad de las reacciones químicas, favorecen las reacciones químicas, haciendo que disminuya la energía de activación que requiere el sistema para ocurrir. ¿Cómo hacen eso las enzimas? Gracias a su gran especificidad y a la capacidad que tienen de formar un complejo enzima-sustrato con los reactivos. ¿Cómo pueden hacer eso? Ustedes saben que las proteínas, las enzimas son proteínas, y que las proteínas tienen una morfología, una forma, una estructura de la que depende su función. Fíjense aquí, esto que ven aquí es la porción de una enzima, una proteína bien grande, y aquí aloja su sustrato. Como ustedes pueden ver, este sustrato, aquí marcado con este diseño molecular, encaja perfectamente en este espacio de la enzima. Es la geometría de la proteína enzima la que permite encajar a los sustratos perfectamente, como si fueran las piezas de un rompecabezas que encajan bien, y eso se llama el modelo llave-cerradura.
¿sí? Una llave encaja bien en su cerradura y funciona y puedo abrir y cerrar la puerta. Un sustrato encaja bien en su enzima y puede sufrir la reacción que tiene que sufrir. Otro sustrato, como otra llave en la cerradura, no va a estar ahí, ¿sí? Eso da la especificidad. Fíjense aquí entonces el sustrato encaja bien aquí en lo que es en esta porción de la enzima, que está dada por la morfología geométrica de la enzima. El sitio en donde encaja el sustrato se llama el sitio activo de la enzima, ¿sí? Y es donde el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, puede adquirir esa menor cantidad de energía de activación que requiere para poder reaccionar y dar lugar a los productos aquí como estas dos bolitas separadas. ¿Se entiende el esquema? ¿Sí? Fíjense que dado que es la morfología de la enzima, la forma de la enzima, la que define la geometría, la arquitectura de su sitio activo, nosotros sabemos que las proteínas con calor se desnaturalizan y que la desnaturalización de la enzima tiene que ver con la interrupción de puentes de hidrógeno que sostienen la estructura secundaria y de interacciones de diversos tipos que sostienen la estructura terciaria. Cuando yo aplico calor, la estructura terciaria y secundaria de la enzima se ve alterada. Si yo altero la forma de la enzima, si yo altero la forma de la proteína aplicando calor, estoy alterando la estructura secundaria y terciaria y puedo modificar el sitio activo de la enzima. Por eso las enzimas son tan sensibles al calor. Requiere una temperatura óptima para poder actuar bien. Esa temperatura está típicamente a temperaturas fisiológicas nuestras alrededor de los 36 grados. 36 grados y pico. Típicamente dentro de los sistemas biológicos nuestros, ¿sí? Requieren siempre una temperatura óptima para actuar bien, pero fuera de ese rango de temperatura pueden desnaturalizarse y eso afectar la forma de la enzima y su función. Son bastante sensibles a la temperatura. Acá una animación, miren qué bonita, la enzima, el sustrato, miren cómo encaja bien el sustrato, lo vamos a volver a poner. ¿Sí? La enzima, el sustrato encaja, se forma el complejo enzima-sustrato, se cataliza la reacción. Una animación súper moderna. Las enzimas suelen no actuar solas, pueden requerir ayuda extra de otros elementos para optimizar su función. Vamos a definir aquí cofactores y complejos de coenzimáticos. Las enzimas, eventualmente, no todas, pero muchas, pueden requerir la presencia de otros elementos. Así, por ejemplo, algunas enzimas que participan en la síntesis de ácidos nucleicos, como la enzima ADN polimerasa, que sintetiza ADN, requiere para poder actuar un cofactor que en el caso de la enzima que estoy mencionando es el magnesio. Es decir, que las enzimas pueden tener un sitio donde unir alguna cosa que puede ser, fíjense, un ion inorgánico para poder actuar óptimamente. En ausencia de ese cofactor, la enzima no actúa de la misma manera o no actúa en lo absoluto. El ejemplo que les estoy dando, la síntesis de ácidos nucleicos. La enzima que se encarga de polimerizar ácidos nucleicos utiliza como cofactor el magnesio. ¿Sí? Otro ejemplo de colaboradores de las enzimas son las coenzimas. Fíjense, las coenzimas, a diferencia de los cofactores, están dadas, típicamente son moléculas orgánicas pequeñas que se unen temporariamente a la enzima para ayudarla en su trabajo. Las coenzimas nos van a interesar mucho hoy, en la clase de hoy, porque nosotros vamos a hablar más de las coenzimas que de las enzimas a las que ayudan, ¿sí? Porque las enzimas típicamente hacen un trabajo paralelo a la función de la enzima, que en el caso de los metabolismos que vamos a hablar hoy son muy importantes, ¿sí? Así que vamos a recordar el tema de la coenzima. Una de las coenzimas que vamos a mencionar hoy particularmente es la enzima nicotinamina adenina dinucleótido. Nicotinamida adenina dinucleótido, ¿sí? Que fíjense, como las coenzimas no se alteran irreversiblemente en las reacciones, se alteran transitoriamente, transportan grupos químicos, ¿sí? De las reacciones que impulsan las enzimas. En el caso de esta coenzima de la que vamos a hablar mucho hoy, fíjense aquí tenemos en esta organización compleja que tiene esta coenzima, la coenzima puede estar oxidada, ¿sí? O adquirir un par de electrones y reducirse, ¿sí? Gana 2 electrones y 2 hidrógenos. Recuerden que puedo ganar 2 electrones arrastrando 2 protones, ¿sí? Es decir, que gana 2 hidrógenos y queda en la forma reducida. ¿Lo ven aquí? ¿Se entiende esto?
Fíjense, presten atención acá. La forma oxidada de la coenzima tiene una carga positiva neta. Está aquí. ¿La ven? Si yo le aporto 2 electrones, uno de los 2 electrones me va a neutralizar aquí. El otro electrón me la va a dejar con una carga negativa, pero como estoy aportando 2 protones, uno de los protones me va a neutralizar la segunda carga negativa del segundo electrón y me va a quedar un protón libre que está aquí. ¿Ven? La forma reducida no tiene carga neta. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta transferencia de 2 electrones, esta coenzima puede agarrar 2 electrones de una reacción química que está catalizando una enzima particular, esta es coenzima de una enzima. Hay una enzima que está catalizando una reacción de óxido-reducción, un sustrato le pasa electrones a otro. ¿Y quién es el intermediario que agarra los electrones por un ratito? La coenzima. Agarra los electrones, se reduce, y luego cuando esos electrones se los vaya a dar a otro, se va a volver a oxidar. Así que la coenzima no se transforma de manera irreversible durante la reacción. Coopera acarreando subproductos de la reacción química que la enzima está catalizando, ¿sí? En el caso que nos interesa hoy, como vamos a hablar de un catabolismo, vamos a hablar de un metabolismo degradativo, exergónico, que implica muchas reacciones redox, nosotros vamos a ver a esta coenzima acarrear electrones de un lado para otro, vamos a hablar mucho de ella. Vean entonces cómo un proceso de óxido de reducción, este es el mismo esquema que teníamos al principio, un proceso redox, una sustancia que se oxida para que se reduzca otra sustancia, implica la transferencia de los electrones. ¿Quién transfiere los electrones? Esta reacción está catalizada por una enzima. La que se ocupa de llevar los electrones de un lado para otro es la coenzima. ¿Sí? Son buenos transportadores las coenzimas. ¿Hasta aquí? ¿Hay preguntas? Volvemos ahora entonces a las enzimas. Rápidamente voy a dejar esta imagen, ustedes después van a poner el PowerPoint. Las enzimas son muy diversas, hay distintos tipos de enzimas y las podemos clasificar en virtud de las reacciones que catalizan. Hay nombres genéricos para grupos de enzimas según el tipo de reacciones que catalizan. Así, por ejemplo, las oxidorreductasas son las enzimas que participan en reacciones de oxidorreducción. Las hidrolasas son las enzimas que participan en reacciones de hidrólisis y así sucesivamente. Hay muchas maneras de clasificar a las enzimas. Lo importante es que las enzimas son, nosotros habíamos dicho, regulables. La célula puede regular sus metabolismos disponiendo más o menos las enzimas de turno que tienen que participar en esos metabolismos. Y hay enzimas clave, en puntos claves de esos metabolismos, de ese gran mapa que nosotros presentamos al principio, que son enzimas que en particular la célula regula para detener un proceso o para desviarlo para un lado o para el otro. Es decir, las enzimas tienen una importancia que tiene que ver con la regulación de los procesos químicos que ocurren en el interior de la célula. Esto va a ser para ustedes particularmente importante durante sus cursos de bioquímica y fisiología, donde van a estar hablando mucho de estos mecanismos de regulación. Preguntas hasta aquí, porque ahora nos vamos a meter en metabolismo. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Aquí vamos bien? Sí. ¿Las enzimas regulan los organismos? ¿Qué regulan? Las enzimas impulsan reacciones químicas. Entonces, como las reacciones químicas no ocurren solas, sino que ocurren en el contexto de vías metabólicas, a lo largo de esa vía metabólica, la célula no hace falta, por ejemplo, para una vía metabólica compleja, que regule todas las enzimas. Regulando una que sea clave, ya frena todo el proceso, o impulsa todo el proceso, o desvía todo el proceso. ¿Sí? No gasta la célula energía en regular cada una de las enzimas de cada una de las reacciones químicas de los procesos metabólicos. ¿Entiende? Hay enzimas clave que la célula puede regular para regular el estado metabólico general que tiene. ¿Se entiende esto? Pero lo importante es que siendo las enzimas proteínas son regulables. Díganme. No los vamos a ver. Hay inhibidores, competidores, alostéricos, hay inhibidores. Nosotros no nos vamos. No hace falta. Bien. Esa no será mi voz. Bueno, hasta aquí entonces, vamos bien. Sí, diga. No entiendo de qué manera la enzima reduce la energía de activación. Porque participando aquí, para plantearlo en términos muy sencillos, parte de esa energía de activación que requieren los reactantes para poder reaccionar tiene que ver con acercarse entre sí, por ejemplo, ¿sí?
lo que hace la enzima es reclutarlos más cercanamente y de una manera más compleja, que ustedes luego lo van a ver en el curso de bioquímica, facilitan la interacción de los reactivos. Entonces, como participa facilitando eso, la energía que deben chupar estos dos, que deberían chupar los reactivos si estuvieran solos, es menor. ¿Sí? Es decir, si están solos requieren más energía para poder encontrarse, por ejemplo, para poder entrar en contacto de alguna manera. ¿Sí? Con la enzima, ese acercamiento está facilitado. Por lo menos ese acercamiento está facilitado y entonces la energía que requiere el sistema para poder ocurrir es menor. No quiere decir que no requiera energía, requiere menos. Bien. Vamos entonces al catabolismo que nos ocupa hoy. Diga. Tenía una duda con coenzima y cofactor. Sí. ¿Hay una diferencia o es...? Es una diferencia química, fundamentalmente. Claro. Los cofactores suelen ser inorgánicos, suelen ser iones. ¿Sí? Y las coenzimas suelen ser moléculas orgánicas que de alguna manera sufren una transformación reversible durante el proceso. El cofactor no. El factor no se transforma, no acarrea nada, simplemente participa ayudando. ¿Sí? Son dos tenores de ayudante distintos. ¿Sí? Imagínese usted un ayudante de cocina, uno que esté al lado del cocinero, ahí por las dudas del cocinero necesite algo, porque para que el cocinero no se sienta solo, ese sería el cofactor. Y la coenzima sería el que le está picando la cebolla al cocinero, que el cocinero va a necesitar para hacer la salsa. Entonces son dos tipos de ayuda distintos, químicamente uno suele ser inorgánico,